En el programa de hoy conoceremos la petición que la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha realizado al nuevo Gobierno de la Nación en relación con las conducciones de la presa de Rules. También profundizaremos en el tercer premio de innovación de las empresas del grupo La Caña. Conoceremos cómo se elabora la cerveza Vega y en nuestra parte de nutrición hablaremos de cómo prevenir la obesidad infantil. Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. En tan solo unos segundos desarrollamos todos estos temas. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo considera que las primeras obras de los tramos de las conducciones de la presa de Rules podrían iniciarse en el año 2020. Para que eso pase han realizado una serie de peticiones al nuevo Gobierno de la Nación. Al nuevo Gobierno lo que le pedimos es que siga con el ritmo que logramos en la concentración. Que se cumplan el segundo y el tercer punto, que entendemos que es necesario hacerlo antes de octubre de este año, porque si no, los 7 meses que vamos a estar parados, que no podemos hacer nada, pues lo estamos perdiendo. Después hay que echar esos 7 meses, hay que echarlos después de aprobar el proyecto definitivamente, hay que echarlos en actos administrativos siguientes. Que saque en el segundo punto que le encomiende a Aquamed los dineros. Ahora mismo este año serían 600.000 euros, que fue lo que había, pero que le encomiende los dineros para hacer los proyectos de glosado. Que fuerce a Aquamed, que nosotros lo vamos a pedir, que fuerce a Aquamed que no se haga lo que dice el proyecto de hacer un proyecto de glosado por año y se tardan 11 años en hacer los proyectos de glosado, ¿entiendes tú? Sino que se hagan todos los proyectos de glosado en 3 años. Que se busque dinero para los primeros proyectos desglosados. Posiblemente los 2 proyectos desglosados que os he dicho, el 1 y el 9, haya que hacerle haya que pasar poco tiempo y hacerle poca historia para dejarlo funcionando, que estén ya redactados. Porque en los proyectos, había un proyecto de acondicionamiento del canal de Endesa, de Sevillana, que ya lo tenía la Confederación o la Junta antiguo, y había un proyecto de la TC200 que se hizo además un cacho desde el pantano hasta el puente de Vélez, ¿sí? Y entonces, como ya está hecho, lo único que había que hacerle sería actualizarle los precios y adecuar los materiales a lo que dice el proyecto general. Si las tuberías eran de fundición, pues decir, pues no, ahora son de acero. Bien, eso se hace rápido. Se le podían encargar esos proyectos se le podían encargar a gente, por ejemplo, a Traxa, que está deseando de hacer proyectos, que tampoco necesita que le liciten la redacción, ni nada de eso. Es nada más que decirle, Traxa, tú te encargas de estos proyectos. O sea, se podían hacer muchas cosas si quisieran. Desde ahora hasta octubre de este año. En octubre de este año, si no pasa nada raro, aprobarán el proyecto definitivamente y aprobarán la guía. Y después, pues ya veremos. También nos podíamos reunir ya para empezar no hace falta tener una reunión para empezar allá a estudiar el convenio de acuerdo de financiación de la obra. No hace falta reunirnos todos los meses 2 veces, sino con que nos sentemos una vez y fijemos un calendario y digamos, pues tienes que traer esto, yo tienes que traer aquello, hasta dónde estáis dispuestos a poner, hasta dónde no estáis dispuestos a poner, pues eso sería lo suyo. Y con eso habríamos adelantado bastante, que si no lo hacemos, pues lo tendremos que hacer después de octubre del 19, si es que en octubre cumplen su palabra y se termina el proyecto. Esperamos tener 100 millones de euros en los presupuestos generales de 2019, ahora suspendidos, para el comienzo de la realización de obras a finales de 2020.
Todo lo expuesto representa parte de nuestras aspiraciones, pero creemos que todo son expectativas. Tenemos peticiones remitidas al secretario de Estado del Miteco, a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la subdelegada de Gobierno en Granada, a la delegada de Medio Ambiente en Granada y con el presidente de la Diputación Provincial para contactos varios. Se da la circunstancia de que hace unos días la consejera visita Motril y no nos hace un hueco de 5 minutos para conocernos y quedar para otro día, con el jaleo que organizaron sus desmentidas declaraciones. O también no se tiene en cuenta nuestra idea de visita de los señores, señoras alcaldesas o alcaldes o alcaldesas de la costa para ver a la señora ministra del Miteco, aunque esté en funciones, en compañía de la Comunidad General, para que nos tenga en su memoria y no vaya a olvidarse de nosotros. La Comunidad General no se va a aburrir, seguiremos peleando, luchando, con el apoyo de todas las instituciones de la costa y la sociedad civil lograremos que los gobernantes entiendan que un proyecto que asegura 15.000 puestos de trabajo, que ahorra 4 millones de euros en energía y asegura riego a 19.027 hectáreas es el proyecto necesario para impulsar de manera definitiva el sur de la provincia y su agricultura. Saldremos desde esta comunidad general a la sociedad dando explicaciones del proyecto redactado para que la gente se sienta implicada, lo hagan suyo y empujen junto con nosotros por su ejecución. Sabemos que el camino es largo, pero lo pelearemos con un empuje renovado. Durante los próximos minutos de este sector primario profundizamos en la tercera edición del Premio de Innovación de las Empresas del Grupo La Caña. La innovación como guía para inspirar el cambio y liderar la transformación del sector hortofrutícola es nuestra principal seña de identidad desde que hace 10 años en Grupo La Caña comenzáramos a trabajar en investigación, desarrollo e innovación. Hemos abordado destacados proyectos subvencionados, así como de inversión propia, relacionados con el manejo agronómico del procesado, manipulado, automatización y conservación de productos hortofrutícolas y tropicales. Hace 4 años constituimos nuestro propio departamento de I+D+I, actualmente con 12 profesionales que gestionan 18 proyectos de investigación con proyección nacional y europea, y en los que se trabaja en colaboración con diferentes agentes del conocimiento, como las universidades de Granada y Almería, Corporación Tecnológica de Andalucía, AINIA, Tecnova y el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional. Muchos son los proyectos de mejora en la producción hortofrutícola, un grupo operativo para el uso eficiente del agua en cultivos hortícolas, Biorefina para la transformación de restos vegetales en fertilizantes, Aguacabalúe para la valoración de subproductos del aguacate o Prosifood para impulsar la producción de alimentos sostenibles a través de proteínas vegetales. Los premios de innovación agroalimentaria son una iniciativa pionera en este sector que se consolidan con su tercera edición. Mi nombre es Antonio Mota, soy agricultor de Grupo La Caña. Me dieron el primer premio por una idea muy buena que la desarrolló Carlos Mota, mi hijo. Hola, soy Mario y actualmente estudio en la Universidad de Almería y gané el premio a innovación por mi idea de jardín vertical para lucha biológica. Si tienes una idea innovadora, el proceso no puede ser más sencillo, simplemente es descargarte la documentación y rellenarla. Si tienes las cosas claras, la redacción no te puede ocupar más de media hora. Soy José Pino, trabajo en el Departamento de Administración de Grupo La Caña y gané la pasada edición de los premios I+D+I del grupo. Como a todo el mundo a presentarse y a colaborar con el concurso, porque aparte de recibir un buen premio, ¿no?
es una opción que tenemos luego los trabajadores de colaborar y de aportar, ¿no?, con nuestra empresa, que a lo mejor de otras formas no podríamos tener. Entonces... El concurso está dirigido a los trabajadores y agricultores de Grupo La Caña y también a los estudiantes de las universidades de Granada y Almería, siendo estas, además, patrocinadoras de los premios junto a otros agentes del conocimiento en busca de explorar ideas innovadoras en nuestro sector. Si tienes una buena idea, no esperes más y participa ya entrando en nuestra web www.grupolacaña.com. Durante los siguientes minutos del sector primario les contamos cómo se elabora la cerveza. Para ello visitamos la factoría artesanal de cervezas Vega. El proceso de elaboración de la cerveza en realidad es un proceso bastante sencillo en sus pasos, ¿no? Después, en los pequeños detalles donde entran los matices y la dificultad a la hora de controlarlos nos pueden variar el producto en muchos aspectos. El primer paso para hacer la cerveza es el malteado de la cebada o de otros cereales que tengan según recetas, que es el único proceso que nosotros no realizamos, pero es un proceso costoso, necesita grandes hornos y hasta ahora no hemos podido hacerlo nada más que de forma casera, experimental, para hacer pruebas. Ese proceso consiste en la malta. Mucha gente piensa que es un ingrediente, ¿no?, cuando te dicen los anuncios 100% malta y tal, pero en realidad es un proceso al que se somete el cereal. El proceso consiste en empezar a germinar las semillas, estas empiezan a generar almidones, y cuando empiezan a brotar se corta la germinación, se seca y se tuesta. Según los tostados que les dé, el tipo de tostado que le dé a la malta, a las cebadas obtienes diferentes tipos de malta, que son las que luego se van a utilizar en las recetas. Pueden ir desde maltas base como la Pale Ale o la Pilsner, o maltas más tostadas como chocolate, maltas de café, que te dan esos toques a esos productos también. Después el proceso, una vez que tienes la receta, nosotros el primer proceso es molturar la malta, que consiste en romper el grano sin llegar a hacer mucha harina. El siguiente paso es calentamos agua en la olla y mezclamos ese grano molturado con el agua caliente. Ahí se produce un proceso químico que es el más fundamental, que es los almidones que se habían generado en el malteado en contacto con el agua caliente se transforman en azúcares. Ahí, según rangos de temperatura y tiempo, obtenemos un tipo de azúcares más complejos, más sencillos, que nos van a dar el alcohol de la cerveza o también más cuerpo y otros aspectos de la cerveza final. Ahí también, pues según el tipo de maltas que mezclamos, pues tendremos un mosto más claro, más oscuro, con unas características u otras. El siguiente paso es ese macerado está durante una hora y media, y luego se recircula. Mientras volvemos a calentar agua, empezamos ya a pasar el mosto a la olla de cocción, y ese segundo agua que hemos mezclado lo utilizamos para lavar el grano y que ya termina de arrastrar todos los azúcares que están en el grano. Y ya obtenemos el volumen de mosto final para la cocción. Durante la cocción, otro punto clave en el que una vez llevado a ebullición echamos los lúpulos. Los lúpulos, que es una planta trepadora que le da estabilidad a la cerveza, le da el amargor, la protege de posibles contaminaciones y es un poco el ingrediente que le marca el carácter a la cerveza, tanto por el amargor como por sabor, aroma y otras características organolépticas que le otorgan a la cerveza. Entonces, después el último paso es el enfriado de la cerveza. Pasamos por un intercambiador de placas en el que entra el mosto caliente por un lado, agua fría por otro, sin entrar en contacto nunca, pero intercambian temperatura. Entonces ya obtenemos la temperatura a la que la levadura puede trabajar y se la añadimos ya en fermentación, en las ollas de fermentación. Ahí pasa una semana, 10 días de fermentación primaria, en la que la levadura va transformando los azúcares que se habían formado antes, los va transformando en los alcoholes, y luego hacemos unos trasiegos y una fermentación secundaria en la que la cerveza va madurando. El último paso es el embotellado, en el que
agregamos, en el caso de nuestras cervezas, utilizamos azúcar moreno en lugar de dextrosa o azúcar blanquilla, que son más neutras, y con el azúcar moreno conseguimos un toque de sabor diferente. Este azúcar se añade con el objetivo que las levaduras que ya están adormecidas porque no han podido, porque ya no tienen alimento, se reactivan y hacen una segunda fermentación ya en el propio envase, que al estar ya cerrado al vacío, ese gas se mezcla con el líquido y le da el gas a la cerveza de forma natural. Una ventaja de eso es que no hay que usar carbónico añadido para hacerlo, y por lo visto una de sus grandes ventajas es que no deja resaca, al contrario que el carbónico añadido. En realidad un proceso en base sencillo, ¿no? Son 4 o 5 pasos, pero sin embargo, según los ingredientes que vaya utilizando en cada fase, tiempo y diferentes combinaciones, va a obtener un resultado final diferente. Incluso con los mismos ingredientes, haciendo pequeñas variaciones en el orden, cambiando los lúpulos o cambiando el tipo de levadura, con una misma malta te puede dar una cerveza diferente a la inicial. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de ese proceso, desde que empezáis a elaborar la cerveza hasta que podría consumirse? Pues desde la elaboración se lleva un día más o menos de trabajo, y hasta que está lista para consumir, con la maduración que le damos después en botella y demás, aproximadamente un mes o 5 semanas estaría ya hasta para el consumo. El tiempo ideal para tomarlo es cuando tiene unos 2 meses. Ya también hay recetas que requieren una maduración más prolongada o más corta, ya depende de según qué receta. Las nuestras, las que estamos haciendo ahora mismo de forma habitual, suelen estar eso, unas 4 o 5 semanas antes de sacarla a la calle. Con esa amplitud de posibilidades que comentaba hace tan solo un momento, y aunque vosotros tengáis ya vuestras variedades, pero me imagino que también la innovación y las pruebas serán constantes para conseguir cervezas con esos toques distintos también que comentaba al principio. Claro, nosotros hemos intentado diferenciarnos un poco de todas las cervezas artesanas que están saliendo por todos lados en España y en el resto del mundo, pues dándole un toque, un carácter personal con productos locales de la zona. Uno es el azúcar moreno a la hora de hacer la carbonatación, que con sus melazas le da un toquecillo especial también, tanto en aroma como en color y sabor. Como hemos hecho pruebas con muchos productos locales, y de hecho tenemos ya dos recetas en la calle, que son la cerveza Vegal Mill, elaborada con caña de azúcar. Aparte del azúcar de caña, lleva jugo de caña de azúcar en la elaboración y le da un aroma y un sabor característico, ¿no? Que además recuerda un poco a los que hemos comido caña, nos recuerda un poco a esa época en la que podíamos tener caña, y de hecho estamos recuperando algunas plantaciones de cañas para poder tener nuestras propias cañas a la hora de hacer la cerveza. Y la otra es una cerveza con miel también de la zona, de la provincia, que también le da un carácter interesante a la cerveza. Aparte, estamos ahora preparando, en esta primavera vamos a sacar la primera tira de una receta que estamos preparando con flor de chirimoyo, que le da también un carácter especial. Hicimos unas pruebas el año pasado y nos gustó mucho el resultado, y ahora estamos ajustando recetas para, cuando estén las flores, prepararlas. Y continuamente pues vamos probando diferentes tipos de recetas de cerveza y combinaciones con productos de la zona. Hemos hecho pruebas con chirimoyo, con la fruta, con guayaba, con níspora, con un montón de frutas y flores de la zona, y nos han ido dando diferentes resultados. Algunas estamos depurándolas con intención de sacarlas, otras las hemos descartado porque no nos ha gustado la mezcla, y en esa estamos, un poquito siempre intentando innovar. Otra innovación que estamos haciendo, otros experimentos, es mermelada de cerveza, que hemos hecho ya unas pruebas y han tenido muy buena aceptación, y vamos a sacarla en breve. Estamos regulando el tema de sanidad para sacarla en breve al mercado. Visitamos ahora la Clínica Natural, y allí el doctor Miguel Martín Almendros nos cuenta cómo podemos prevenir la obesidad infantil. Hoy me gustaría hablaros de la obesidad infantil,
un poco siguiendo al hilo del último programa que hablamos de obesidad en general, y quiero sacar a colación una noticia que ha salido en medios de comunicación esta semana pasada. Es la aparición de una nueva guía de la Organización Mundial de la Salud. Se llaman Guidelines ON, que van orientadas un poco a los ministerios de Sanidad para legislar en la línea de lo que nos orienta y nos aconseja la Organización Mundial de la Salud, y en este caso a ONGs que se encarguen del trabajo con niños y a profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque nos habla de actividad física, sedentarismo y sueño. Y en resumidas cuentas, que nos correlaciona con la obesidad infantil, nos dice lo siguiente, que tenemos que tener menos tiempo en las pantallas a los niños. Tenemos que proporcionar una calidad de sueño mejor a nuestros niños y estar más tiempo con juego activo. ¿Para qué? Para tener salud total, para tener una mejor salud. El concepto de salud total lo define la Organización Mundial de la Salud, y es algo que hacemos los profesionales de la salud, es hacer todo lo que más beneficio suponga para la salud de nuestros niños, pero desde el inicio de la vida, porque esto va a repercutir en la salud adulta. Los datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud a nivel global son apabullantes, dan miedo. La verdad es que, concretamente, hilvanando con la guía, entre lactantes y menores de 5 años con sobrepeso y obesidad, estamos viendo que si en 1990 había 32 millones en todo el mundo, en el 2016 tenemos unas cifras de 41 millones. Pero lo peor de todo es que uno de los sitios donde más se está disparando es en el África, que hemos pasado de 4 millones en el 90 a 9 millones de obesidades infantiles y sobrepesos en el 2016. Se está viendo que en los países emergentes hay una progresión a un 30% de los niños y lactantes a tener obesidad infantil, y para el 2025 se está hablando de 70 millones, que eso, claro, son cifras igual muy abstractas, pero el problema es la repercusión que va a tener en edad adulta, en cardiopatías, como bien comentábamos hace una semana, en la aparición de diabetes mellitus tipo 2, en los problemas osteomusculares por el peso, la tendencia a padecimiento de cánceres, en definitiva, la discapacidad, ¿no? Entonces, los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud cuando nos plantea esta guía es mejorar el estado de salud física y mental de nuestros niños y prevenir la obesidad infantil. En definitiva, prevenir comorbilidades de la vida adulta. El problema es que si no se cumplen las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de una previsión de 5 millones de muertes anuales, simplemente por no cumplir estas recomendaciones que ahora vamos a detallar. Y a todo esto, el 23% de la población adulta no la cumple. Pero eso no es lo malo, es que el 80% de los adolescentes no lo cumplen. Es decir, estamos peor la gente joven que viene empujando que la gente adulta, que nos hemos en cierto modo concienciado con la necesidad de la actividad física y la disminución del peso. Hace falta niños que jueguen. Voy a detallar unas pinceladas sobre estas recomendaciones que influyen sobre la obesidad. Por ejemplo, menores de 1 año. Es necesario que tengan una actividad. Claro, os vais a decir, ¿pero qué actividad va a tener un lactante, un menor de 1 año? Pues simplemente, cuando no tengan capacidad de estar sentados, ponerlos boca abajo media hora, mientras estén despiertos, para que ellos braceen, que levanten los pies. Eso ya es ejercicio para estos niños menores de 1 año. Que duerman es fundamental. El sueño para una recuperación tanto física como psíquica en los niños, que aunque sean pequeños tienen una actividad psíquica importante, de 14 a 17 horas en menores de 3 meses y de 12 a 16 horas en los niños que tienen de 4 a 11 meses aproximadamente. Y luego, en cuanto a la alimentación, la lactancia. La lactancia es fundamental, es la mejor forma de empezar previniendo la obesidad infantil en menores de 1 año. Se puede mantener y se debe, es aconsejable, mientras una mamá tenga suficiente producción de leche, una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya seguir las recomendaciones del pediatra de ir introduciendo los alimentos en la proporción y en la cantidad que sea necesaria para el desarrollo del niño, que eso está todo pautado en la pediatría de atención primaria, y se puede seguir con esta lactancia ya incluso a partir del año haciendo una alimentación normal hasta los 2 años sin ningún tipo de problema. Es más, lo contrario, aportando salud para nuestros niños.
De 1 a 2 años, las recomendaciones es dormir de forma regular, con tiempos regulares, de 11 a 14 horas para ese descanso psicofísico. La actividad física, mínimo 180 minutos. Cualquier tipo de actividad física, que se muevan, que juegan. Y los tiempos en pantalla, menos de 1 hora. Estamos hablando, fijaros un poco, que estamos hablando ya de restringir la exposición a las pantallas en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque estamos viendo un exceso de exposición a las pantallas. Con respecto a la alimentación, hay que limitar la ingesta calórica de grasas y azúcares. Limitarla pues al aporte de fruta, de verdura, de legumbres, cereales integrales, de frutos secos. Y de 3 a 4 años, el consejo para el sueño son de 10 a 13 horas, la actividad física, lo mismo, más de 3 horas, más de 180 minutos de actividad física, de los cuales sí que son recomendables 60 minutos vigorosos, que salten, que se muevan, que hagan trastadas, ¿no?, con el juego. Por supuesto, menos de 1 hora de pantalla también, en menores de 4 o 5 años, y ya volcándonos a lo que es la dieta mediterránea, que estuvimos dando unas pinceladas hace una semana en el anterior programa. Desde luego, estas recomendaciones, como veis, van orientadas a profesionales de la salud, a gobiernos, van orientadas a los padres, que somos los responsables en definitiva de la salud de nuestros niños, pero también a la industria alimentaria. Es muy importante, no podríamos hacer nada si la industria alimentaria no coge las riendas con respecto a estas recomendaciones y empieza a pensar un poquito en lo que es la salud de la población, ¿no? Hacer una promoción de sus productos, de la industria alimentaria, pues respetuosa y responsable con respecto a la salud de nuestros niños. Y en los alimentos procesados ya gran parte de los gobiernos occidentales han tomado cartas en el asunto, legislando en este sentido, pues esos alimentos procesados, hacer que tengan menor cantidad de grasa y menor cantidad de azúcares y calorías vacías. Y ya a partir de los 5 años, de 5 a la adolescencia, preadolescencia, 16, 17, 18 años, además que esto sería extensible, ¿no? Sería extensible a la vida adulta, pues es recomendable tener una buena dieta mediterránea. ¿Qué es una dieta mediterránea? Pues nosotros aquí tenemos el ejemplo de dieta mediterránea en nuestra costa tropical, ¿no? Para desayunar, una buena tostada de pan integral, de aceite virgen de oliva, de tomate restregado, ¿no? Un pan tumaca, ¿no?, que hemos tomado toda la vida, con unos zumos naturales de fruta de temporada, o una leche, si ya quieres aportar un colacao, que sea un colacao light, bajo en calorías, que no es recomendable de todas formas. A media mañana, pues llevarse los niños al colegio, al instituto, pues una fruta, una pieza de fruta, 2 piezas de fruta, variar esas piezas de fruta, preferiblemente que sean de temporada. Al mediodía, de primer plato, siempre verdura, o una verdura o una ensalada cromática, que entre por los ojos, que lleve su tomate rojo, la lechuga verde, el amarillo del maíz. Empezamos a comer con los ojos siempre. Cuando tienes un alimento o una presentación bonita en el plato, ya empiezas a secretar unos jugos intestinales que te favorecen todo el proceso digestivo. Ya digo, del primer plato, verdura cocida al vapor preferiblemente, o ensalada, y el segundo plato, pues por ejemplo, 2 días a la semana, carne asada o a la plancha, pescado, un poco tender a que sea pescado azul, asado a la plancha. Podemos también tomar del segundo plato pues legumbres, por ejemplo, 3 veces a la semana puede ser un garbanzo, o puede ser una lenteja, o puede ser una alubia, o incluso una soja, que es muy nutritiva y nos aporta una cantidad de calcio muy importante. Huevos también, huevos en todas sus formas y sus presentaciones, 3, 4, 5 veces a la semana. No son tan malos los huevos como se pensaban que eran. Unas patatas asadas, intentar que no sean fritas, cocidas también de segundo plato como complemento en la alimentación. Para merendar, pues ya dependiendo los niños qué tipo de actividad vayan a tener. Como es recomendable que los niños siempre después del colegio hagan una actividad deportiva, o bien atletismo, o fútbol, o karate, lo que sea, pero hacer algo, no sentarse en el sofá viendo la caja tonta o enganchado a las pantallas. Entonces, si por ejemplo tenemos un niño que sistemáticamente 3, 4, 5 veces a la semana nos hace una actividad deportiva, yo recomiendo un buen zumo natural, que le podemos añadir pues un yogur natural, o un yogur de sabores. Podemos meter una ampollita de jalea real, podemos meter unos dátiles, podemos meter unas frutas de temporada, por ejemplo una fresa. Todo eso pasado por la mini pimer,
fresquito, que la mamá lo tenga o el papá lo tenga preparado en el frigorífico, viene el niño, hace los deberes, se toma el batido y va al deporte y vamos, es el campeón de la pista y con eso aguanta todo lo que le eches hasta la noche, que va a ser en la misma línea que hemos comentado al mediodía, pero es un poquito más frugal. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener tanta cantidad en el aparato digestivo de comida. ¿Por qué? Porque a la hora o a las 2 horas nos tenemos que acostar. Entonces, si estamos haciendo todo el proceso digestivo, la sangre en vez de estar en el cerebro está en el aparato digestivo, con lo cual podemos tener tanto una mala digestión como un mal sueño, ¿no? La actividad cerebral es muy importante por la noche y si tenemos esa sangre que nos aporta el oxígeno, los minerales y los nutrientes que necesita nuestro cerebro para esa actividad cerebral en el aparato digestivo, pues tendremos pesadillas y tendremos un mal descansar que, como bien nos dice la guía, es fundamental para una estabilidad tanto física como psíquica de nuestros niños. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordarles que pueden acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública tiene en YouTube como a través de nuestra página web www.telemotril.tv. Sean felices y, como siempre les digo, siempre muchísimo optimismo.